Bienvenidos a Volviendo a Latir. Un podcast donde tres mujeres en distintas etapas de la vida hablamos de la fe en lo cotidiano, dudas, alegrías, caídas y esperanza. Porque cuando Dios toca el corazón, siempre es posible volver a latir. Hola a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Hoy estamos nuevamente con ustedes un día jueves. Primero que todo, desearles unas felices Pascuas de Resurrección. Estamos súper contentas, estamos de fiesta, estamos en modo celebración. Les recuerdo, yo soy Lorena y estoy con Mafe. Y con Jackie. Y pues hoy la verdad es que estamos muy felices, muy contentas, primero porque este es el primer episodio fuera de la programación inicial que habíamos planteado en nuestra cuaresma. Entonces estamos muy emocionadas de ver lo que va a salir hoy, de que ojalá les guste, de que ojalá les llegue. Esta semana me preguntaba yo, recordaba cuando yo era pequeña, tengo un recuerdo muy vivido de, no sé, tendría yo 6 o 7 años, y mis papás pues me llevaban a la vigilia pascual. Y tengo un recuerdo muy presente de que siempre que se acababa la vigilia, mi papá, me acuerdo mucho de mi papá porque mi papá es una persona, bueno, ustedes lo conocen, él es como muy expresivo. Entonces siempre estaba muy contento y se saludaba con la gente de los otros grupos parroquiales y era felices Pascuas y felices Pascuas. O sea, realmente se sentía como esa emoción y yo digo, qué chévere que uno logre contagiar a la gente pues de esa alegría y de esa emoción pues de que Cristo ha resucitado. No sé si ustedes se han dado cuenta que también otro momento del año en el que decimos felices Pascuas es en Navidad, ¿no? Las Pascuas de Navidad. Y ustedes saben cuánto tiempo duramos nosotros deseándonos la feliz Navidad y el feliz año después de que ya pasó. O sea, hay gente que todavía es febrero, hay gente que todavía se está diciendo feliz año. Feliz año, sí. Yo cuando me he visto con alguien que... Sí, uno se ve en marzo con alguien y feliz año. Total. Entonces, mi pregunta es, o mi tema es, ¿por qué a veces la Pascua de Resurrección como que se limita a decirnos o a estar felices como solamente sábado y domingo y ya, ¿no? En el final de la Semana Santa y se acabó. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de todo eso, pero antes que nada, les quiero preguntar a Mafecita, a Yaquisita, ¿cómo les fue en esta Semana Santa? ¿Hicieron todas las tareas? ¿Cumplieron con la carta? Cuéntenos cómo les fue. Ya que hiciste ruidos, puedes empezar. No, yo la verdad no. Venía de unos días agotadores, la verdad. Y no hice la carta, pero siento, hablamos con un amigo esta semana y yo le decía que había sido sin duda alguna una semana de descanso en el Señor. A pesar de que yo trabajo en parroquia, como soy de la parte administrativa, como secretaria, que yo sé que hay muchos secretarios que sí trabajan en Semana Santa. Yo en algún momento lo hice, pero pues gracias a Dios en esta parroquia hay hartas manos que pueden trabajar. Yo le metí, pues la energía fue antes de Semana Santa, entonces lo que fue jueves, viernes, sábado, la verdad, descansé en el Señor, literal. Solo fui a las celebraciones, o sea, digo yo solo, pero en realidad pues es un montón, ¿no? Fuimos a las celebraciones, pues no trabajé, que de pronto los que conocen dentro de iglesia saben que cuando uno está en grupo parroquial o trabaja en parroquia, pues uno la verdad es que termina muerto. Y esto lo hemos hablado con hace mucho tiempo, pero creo que yo muchos años fui Marta y este año y ya hace un par de años hemos venido siendo Marías, que hemos disfrutado mucho de la Semana Santa y hemos venido disfrutando. Entonces, la verdad, digo disfrutar en el sentido de vivirla, ¿no? Porque sabemos que es un momento pues también de reflexión y demás. Eso es lo que hice en Semana Santa, o sea, vivirla a pleno. O sea, igual el hecho, siento yo, ¿no? El hecho de que no estés, o bueno, desde mi experiencia, lo que me pasó a mí esta semana que ahora les cuento, así tú solamente vayas a vivir las celebraciones, igual son unas jornadas pues pesadas y Sí. emocionalmente quedas pero yo qué, o sea, no hice nada en toda la semana, igual estoy agotadísima. Entonces, igual esa cansancio o esa carga emocional también se siente. ¿Y tu Todo. Mafecita, cómo te fue?
Bueno, pues yo empecé la Semana Santa como con el pie izquierdo, tuve unos primeros días como lunes, martes y miércoles santo muy pesados en tema que sentía una carga espiritual muy pesada, no podía orar, era como todo así, como todo encima, como que me sentía como los discípulos, que ahorita les contaré sobre eso cuando reflexionemos un poquito más de la Semana Santa, cuando en el Getsemaní se quedan dormidos y es como, no, 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 yo no quería quedarme dormido, es que me ganó, ¿no? Básicamente así me sentí esos primeros días, yo siento que fue una batalla espiritual bastante difícil y ya cuando llegué al Jueves Santo como que renací. No, pero sí, realmente Resucitación con Cristo. resucité, Resucitó antes de sí, tiempo. resucité antes de tiempo. No, la verdad es que de verdad que el Jueves Santo me pegó bastante, bastante, bastante fuerte. Más que por supuesto el viernes, que es muy reflexivo y todo, pero yo ya había pasado como por unos momentos el jueves, precisamente en todas las celebraciones, que me habían caído como no diría que como un baldado de agua fría, pero sí como si se me quitara de un velo tal vez de la cara, que a veces utilizamos también mucho eso, o como cuando Jesús le dice a la niña como, no, ya despiértate, ¿no? Ya levántate. Entonces, así, de verdad, así me sentí el Talitacum, sí, tal cual. Así me sentí el Jueves Santo, ya entonces para el viernes y el sábado y todo, pues ya fue algo nuevo. También fue una Semana Santa bien especial para mí, porque yo llevaba, curiosamente, Jesús, como ya lo habíamos comentado, ahora ya saliendo de la Semana Santa, me doy cuenta que me regaló el haber tenido toda mi cuaresma estando en mi casa a pesar de todas las dificultades y a pesar de todo, porque fue como, a ver, literalmente estuve en el desierto con él, porque justo el lunes que pasó después del domingo de resurrección, ya empecé a trabajar nuevamente. Entonces, el lunes santo le avisaron que ya tenía trabajo. El lunes santo me avisaron que ya tenía trabajo, o sea, todo muy bendecido, pero viéndolo desde ya pasando, digamos, ese momento, ya ahorita trabajando y todo, digo como, uff, el Señor me regaló esa cuaresma atropellada, difícil, con todo lo que ya contamos aquí, pero de verdad quería hacer un cambio en mí en muchos sentidos, sobre todo en perspectivas, que ahorita de pronto lo abordamos un poquito más, pero sí, digamos que para mí fue como una Semana Santa muy de despertar y de cambiar como muchas cosas que tenía en mi cabeza, incluso con versículos y con momentos que ya había leído y había vivido en muchos otros años. Entonces, ella sí hizo la carta. Yo sí hice la carta, no hice, me adelanté en hacerla, no la hice el sábado santo, digamos, bueno, nosotros propusimos un ejercicio que era de los 3 días, yo la hice el viernes porque precisamente me encontraba como con todos los sentimientos acá después de la adoración a la cruz que llegamos a la casa. Yo me senté ahí con el sepulcro, pues en el televisor, digamos, porque vimos la Pasión de Cristo. Vimos la Pasión de Cristo, entonces estaba yo como muy tocada por muchas cosas y pues sí, creo que era, pues, se supone que también fuimos a vivirla en la Eucaristía. También fuimos a Eucaristía, pero luego vimos en la Eucaristía más larga del año. Y, y sí, la verdad es que como que me senté, hice la carta y le metí todo lo que nosotros propusimos en el ejercicio en una sola, o sea, ya el sábado yo ya estaba lista para celebrar. Lista para celebrar en la vigilia. Zumbada. Sí, obviamente como muy reflexiva, pero sí la escribí. De hecho, un par de mis reflexiones terminaron quedando ahí también en el post que les compartimos. Y pues sí, ahí se nota un poquito como de todo ese camino que recorrí. ¿Tú qué tal, Lori? No, pues súper bien, ¿no? Ustedes, de hecho, las más comprometidas con la Semana Santa. Yo, la verdad, tuve una Semana Santa sorprendente, porque como les había comentado, yo no tenía muchas expectativas, ni siquiera sabía si a Juli le tocaba trabajar o no, si iba a tener que estar sola. No sé si ya lo había comentado aquí,
pero con Juli nosotros coordinamos y preparamos a los monaguillos en nuestra parroquia, que bueno, dicho así, para que me entiendan un poco también, no es la parroquia, sino es un sector de la parroquia. Entonces, a nosotros la misa, no, ni siquiera tenemos capilla, es Ah, no, un no, salón comunal, es el salón comunal del barrio. Y el padre ujú. viene y celebra la Eucaristía dominical. Entonces, digamos que esto dificulta un poco la construcción de parroquia y la construcción de comunidad en cuanto a grupos parroquiales, pues porque la presencia del sacerdote no es permanente. De hecho, el padre que vino a celebrar la Semana Santa es un padre que les ayuda a los padrecitos, ya es un padre pensionado, entonces lo llaman y para que les ayude y él viene siempre aquí Listo. a Granjitas, se llama Ve. mi sector. Entonces, pues en esas circunstancias como que yo no sabía cómo iba a ser mi Semana Santa, primera Semana Santa en la que mi esposo no está trabajando en parroquia, entonces eran Hace muchos años. muchas cosas muy fuertes, pero Dios es muy grande, Dios nos ama demasiado definitivamente y pues Juli trabajó solamente el jueves en la mañana y el sábado en la mañana. Bueno, Entonces se nos acomodó todo para poder estar en experiencia, todas experiencia. las ceremonias juntos. Fue muy bonito poder compartir. Para mí fue súper chévere poder compartir con los monaguillos. Yo de los servicios, yo he hecho varios servicios en las parroquias y nunca me interesó, o de pronto me causaba curiosidad, pero nunca me llamó la atención tanto ser monaguilla. Entonces, monganilla, dicen los niños acólitos, una niña tiene 6 años, y dice, profe, yo soy monganilla. Entonces, pues digamos que yo nunca había vivido como esa experiencia tan de cerca y fue muy bonito, porque Juli sí, pues bueno, él sabe mucho de esas cosas de servicio en el altar, de liturgia y demás. Y se le dio a él la oportunidad de que en esta Semana Santa que fue como tan loca, a Juli le lavaron los pies, Juli pudo acolitar en el altar. Entonces, para mí se me movieron muchas cosas, incluso en nuestra relación, de nuestro noviazgo, de cómo nos conocimos y todo. Entonces fue muy emotivo para mí, fue muy chévere. Y definitivamente siento que me daba mucha risa verme haciendo eso porque ya me sentía en un rol más grande, más de mamá. O sea, íbamos en las procesiones y yo con los niños ahí, porque pues la más chiquita tiene 6 y el más grande tiene 12, pero son 5 niños nomás, entonces toca estar ahí como con los ojos encima. Pendientes de Entonces todos. yo me daba risa porque yo decía, hace unos años yo estaba en el grupo juvenil y la obra de teatro y no sé qué, patatín, patatán, Es y otra pues etapa. ahora ya estoy en modo mamá, incluso había gente que me decía, ay, esos son sus hijos, y yo no, Hijos espirituales, ¿no? o sea, digo yo, son mis hijos 1 hora a la semana, no más. Entonces fue muy bonito como poder ver a Dios manifestándose y también diciéndome como mostrándome el camino que vengo buscando de cuál es mi rol y cuál es cómo debo vivenciar mi fe como mujer casada en este cambio que estoy haciendo. Tuve momentos en los que me encontré con mi abuelita que les contaba que falleció el año pasado. Entonces tuve momentos así muy bonitos, muy espirituales. Tampoco pude hacer la carta, tuve todas las intenciones. Eh, Me acuerdo que le escribí a Mafe Le como, dio ay, la ya la voy a idea, hacer. no hizo la carta. No, hay que Terrible. hacerla, pero hay que hacerla, igual hay que hacerla. O sea, Que la verdad, La la carta paz va. todavía no se ha acabado, tenemos la octava, tenemos los 50 días hasta Pentecostés, esto no se ha Eso. acabado para nada. Lo que hay es excusas para poder escribir la carta y lo mismo le digo a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, si hay algún propósito que se te quedó pendiente, no solo en Semana Santa, sino en Cuaresma, tiempo es lo que tenemos. Entonces, gracias a Dios. encuentra el momento perfecto para encerrarte en tu cuarto, encontrarte con Dios y hablar con tu Padre que está en lo secreto, en tu corazón, y realmente pues lograr cumplir todos estos propósitos. Hablábamos desde un principio que la Semana Santa no es la meta. Sí, no es como que, ay, entonces ahora me toca esperar hasta el otro año para poder hacer los propósitos. No, no, no. O sea, Jesús se sigue entregando por nosotros en cada Eucaristía. Eso es Todos todos los los días días. hay Entonces, todos los días tenemos todos nuestra los días pequeña Semana Santa, hay ¿sí? un sacrificio, todos los días hay una Pascua, todos los días resucita. Exacto. Él- Entonces, decíamos con Mafe, es que él ya resucitó.
lo decíamos la semana anterior, de pronto si no lo han escuchado, pero lo decíamos, o sea, ya resucitó, ya resucitó. Simplemente estamos haciendo una conmemoración de lo que pasó, pero Exacto. ya resucitó. Bueno, pues igual sigue siendo la celebración porque se vuelve a vivir en carne viva Obvio, en cada claro, Eucaristía, pero sí. claro, pero pues, o sea, a lo que nos referimos Ujú. es... Sí, sí, simplemente no es como una carrera en la que, ay, ya se me pasó el tiempo y ya, sino que igual su muerte y su resurrección es continua en el sentido de que todos los días en las Eucaristías lo estamos conmemorando. Y obviamente pues la Semana Santa lo que pasa es que nos permite tener más tiempo de concentrarnos solamente en él. Y creo que nos quedamos todos con ese sentimiento ay, quisiera que esto fuera eterno, ¿no? Para mí el Jueves Santo es tan bonito porque es estar con Jesús, Eucaristía, y que se haga eterno y quedarme ahí todo el día con él. Sí, con las tres, eso, yo soy de, Señor, puedo No, poner aquí mi es mi tienda y pasado, quedarme puedo pedir un año sabático para quedarme adorando al Santísimo. por favor, gracias. Pasa. Entonces sí, sí, pero bueno, ya resucitó, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Incluso nosotros, ¿y ahora de qué vamos a hablar? Y ahora, Entonces, ¿cuál es el propósito ahora de nuestras vidas? Porque de alguna manera veníamos 40 días caminando a un propósito que ya, digamos, se cumplió, ya llegó, y bueno, ¿y ahora qué? Entonces, para inspirar nuestra conversación, quiero leer un fragmento de la homilía del Papa León XIV, de este domingo de Pascua de Resurrección, que me pareció muy bonito y que nos puede ayudar a darnos un poquito de luces sobre, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, la Pascua es la nueva creación obrada por el Señor resucitado. Es un nuevo comienzo. Es la vida finalmente hecha eterna por la victoria de Dios sobre el antiguo adversario. Hoy necesitamos este canto de esperanza y somos nosotros, resucitados con Cristo, quienes debemos llevarlo por las calles del mundo. Corramos, pues, como María Magdalena. Anunciémoslo a todos. Llevemos con nuestra vida la alegría de la resurrección para que allí donde aún se cierne el espectro de la muerte, pueda resplandecer la luz de la vida. En fin, y nos vemos la próxima semana. Y ya, O sea, chacal. ¿qué más puede uno agregar, no? Siento que es un poco, de alguna manera, lo que les decía al principio de la Pascua de Navidad nos dura 3 meses. Pero la Pascua de la Resurrección no. Y no quiero hablar de importancias porque sin la una no hay la otra realmente, Si no, nada pero en de la, morir. pero la Pascua de Resurrección es la que hace parte más fuerte de nuestra historia de salvación, ¿cierto? O sea, es la que nos demuestra realmente que hay algo más allá de todo esto terrenal que estamos viviendo, más allá de las autoexigencias, más allá de cómo me estoy yo reinventando en este punto de mi vida. Esa seguridad de que hay algo más allá que me está esperando y que Jesús me está preparando un lugar para llegar. Entonces, ¿por qué no alargar este sentimiento de Pascua? O sea, que el hecho de que no tengo un arbolito de Navidad y que no tengo una decoración en mi casa, y que digo, ay, es que se ve tan bonita que no la quiero quitar. La decoración está en mi alma, en mi corazón, y es justamente toda esa emoción y todo ese sentimiento que vivimos ese domingo y en la vigilia pascual que si ustedes tuvieran la oportunidad, creo que no hay momento más emocionante en la vida de un católico que escuchar el el premo. pregón pascual, de ver entrar el 20, resucitado aquí. O sea, se te eriza la piel, porque sabes lo que está pasando, Totalmente. porque lo estás viviendo, ¿cierto? Entonces, solamente quiero como hacer esta introducción, y hacer una acotación con algo que decía el padre aquí el domingo pasado, y era, hay algunas traducciones del Evangelio que hablan de que las apariciones de Jesús, ¿no? Que Jesús se apareció a los apóstoles, a las mujeres, y él nos hablaba de que hablar de aparición de pronto es un poco como confuso, ¿no? Porque puede sonar como algo paranormal, a que Jesús fantasmagórico se les apareció, así. y pues no, obviamente no es así, eso, obviamente no es así, sino que salió al encuentro de Jesús se encontró con las mujeres, Jesús se encontró con los apóstoles,
Entonces el punto aquí es cómo me voy a encontrar yo ahora con Jesús resucitado. O sea, listo, ya resucitó, ya me di cuenta que el sepulcro está vacío y ahora cómo me encuentro con Jesús. ¿Cómo se van a encontrar ustedes con Jesús? Estaba pensando en algo sobre lo que hablábamos de que no se acaba aquí, o sea, no se acabó en la resurrección y ya volvamos al día normal, eh, Ujú, sino que la fe es atemporal. Yo aprendí hace muchos años que las oraciones son atemporales y podríamos decir que la fe es atemporal. ¿En qué sentido? Vivir nuestra fe es atemporal, es decir, nosotros podemos ofrecer sacrificios diarios como en la cuaresma, o sea, no tiene que ser cuaresma para ofrecer. ujú, No tenemos que estar en Pascua para sentir que Cristo ha resucitado, porque Él ya resucitó. No tenemos que esperar. De hecho, si tú rezas el rosario a diario, contemplas todos los días la vida de Jesús en ujú, diferentes días. Un día contemplas la infancia, otro día contemplas sus dolores, otro día contemplas su vida pública, otro día contemplas su gloria. Entonces, creo que es también vivir con Jesús, y lo hemos dicho ya, es vivir con Jesús cada día y no, o sea, no porque sea una época especial lo vamos a dejar. De hecho, en tiempo ordinario, creo que es cuando más debemos vivir a Jesús. Ujú. Ahorita estamos en la octava de Pascua y estamos felices y estamos, Jesús resucitó. Resucitó. Pero yo, por ejemplo, ayer tuve un día pésimo. O sea, no parecía que estuviera en Pascua. Pésimo. Llegué a llorar a mi casa, estaba re mal. Es Jesús también. O sea, no puedo estar, así como decíamos que era válido estar felices en momentos que de pronto no parecía. Por ejemplo, suena mal, pero yo estuve muy contenta en el Viernes Santo. O sea, contenta porque me encontré con el Señor, porque pude vivir al Señor de otra manera. Pero eso no, o sea, una cosa no raya con la otra. Entonces, es el diario vivir con Dios. Escuchaba estos días de algunos influencers justamente lo mismo, porque, por ejemplo, celebramos la Navidad con una cena de Navidad y no celebramos la Pascua igual, no la festejamos como deberíamos. ¿Sí? Entonces yo les decía, es que a veces falta como más teología del hogar. Es la teología del hogar, ¿qué es? Es vivir en tu casa todos los días a Jesús y vivir la liturgia en la que estamos y de pronto decorar tu casa de la época litúrgica, pero además de decorar la casa, es vivir las fiestas litúrgicas, estar en constante caminar de Dios. Entonces, creo que es eso, creo que es no dejar a Dios de lado porque ya se acabó que pasa mucho. Decíamos ahorita en Semana Santa que porque en Semana Santa va tanta gente a la iglesia, tanta, y el domingo siguiente tú no ves la iglesia igual de llena, tristemente. Es ujú. como no, es que tengo que ir a Semana Santa y las celebraciones de Semana Santa y el fervor, entre comillas, de Semana Santa, pero a los 8 días se les olvidó, se nos olvida. Entonces, no, es de poner a Dios, y lo hemos dicho muchas veces, en el día a día. Es la fe, no puede ser temporal, sino atemporal. O sea, la fe es para vivirla, hacerla todos los días, es para hacerla crecer en nuestro corazón todos los días y hacer crecer un Cristo resucitado todos los días en nuestro corazón. Y cuando tengamos un día malo, es un vía crucis que también hay que vivir con Jesús, pero siempre invitarlo a nuestro día a día. Eso que dices me hizo acordar a algo que quiero hacer, de hecho, y son unas cuentas de buenas obras que vienen de Santa Teresita del Niño Jesús. Entonces Sí. es como si fuera un tipo de denario, pero es nada más como una tirita. Y entonces se mueven las pepitas, son como 5, bueno, No, depende son de 7. 7. 7. Depende de, pues, sí, de cómo se haga, pero sí, normalmente son 7 y se pueden ir corriendo. Entonces, lo que decía Santa Teresita Niño Jesús es que como la fe es algo cotidiano y es de todos los días, no se nos pueden olvidar las buenas obras.
Entonces, nada más ofrecer, yo qué sé, la lavada de la loza o algo que no querías hacer, pero igual te levantaste y lo hiciste, un favor a otra persona, ese tipo de cosas chiquititas en el día a día, las vas contando como buenas obras y al final tienes tu conteo. Pues la idea es que al final del día termines con 7, si son más, pues qué bendición. Pero la idea de esta devoción, digamos, un poco es como de al menos estas 7 buenas obras en el día y con eso ya estás construyendo el caminito, porque ella le llama el caminito hacia el cielo. Entonces me parece bien interesante como ese ejercicio, yo lo quiero hacer, digamos, las cuentas para empezar a aplicarlo también. Y sobre qué voy a hacer yo, la verdad es que me quedé mucho en esta Semana Santa y era lo que mencionaba ahorita de esto que viví en el Jueves Santo, y es que me quedé mucho con que la cotidianidad de la fe y precisamente seguir viviendo la alegría de la resurrección es también reconocerse todos los días débil ante Jesús y darse cuenta que tus fuerzas nunca son suficientes al lado de lo que hace Jesús en tu vida y al lado de toda la guerra espiritual que además hay todo el tiempo a nuestro alrededor. Entonces, para mí, digo que me pegó mucho, pues todo lo del Jueves Santo, el hecho del lavatorio de los pies, porque nosotros vemos The Chosen, que pues, si alguno no sabe, es una serie sobre la vida de Jesús, y nosotros habíamos dejado solo los últimos 2 capítulos de la última temporada que había salido de la quinta para ver después, o sea, la verdad se nos olvidó cómo terminarlo y eso, y curiosamente dijimos, vamos a verlo ahorita en Semana Santa, como para estar en el mood, digamos, y eran justamente los capítulos del Jueves Santo, y el lavatorio de los pies y todo eso, y lo vimos el Jueves Santo. Entonces, no podíamos estar más en sintonía, digamos, y fue reconocerse a uno mismo muchas veces también en esos apóstoles y en ese Pedro de, no, no, Señor, a mí no me vayas a lavar. Y luego lávame todo. Y luego lávame entero. Y el Jesús no, tampoco. No se bañó. Sí, y justamente eso pegó bastante. Y también nos dio un contexto. Exacto, y también en uno de esos capítulos nos adelantaba también para, digamos, el Viernes Santo, que tenía que ver con la oración en el huerto y toda la captura de Jesús y todo eso. Y había una escena en la que los apóstoles, pues la escena donde ellos se quedan dormidos, y aquí, o sea, Jesús sale a verlos por primera vez y es como, se me durmieron y todo enojado, pero la segunda vez que sale, ya después de hacer oración, hacer introspección, de hablar con el Padre, los va a ver y los ve como niños. O sea, literalmente sus versiones de niños. Y eso a mí me destruyó. Sí, porque dije como, en el buen sentido, porque siento que se me olvida y no sé si les pase también, que alguna vez fuimos niños y que seguimos siendo niños a los ojos de Dios y que todos estos errores que cometemos, todas estas cosas que nos pasan, como las que ya hemos contado aquí, muchas otras que han pasado a lo largo de nuestra vida, para el Señor no son nada comparado con el amor que nos tiene y que nos ve como sus hijos chiquititos y como sus bebés. Pero también es un decir, para mí fue como un perdonar también muchas cosas de las que yo había hecho porque vienen de muchas cosas de niña, de una niña que no sabía lo que se le venía encima en el momento en el que empezaron muchas de mis luchas y decir, es que así me sigue viendo Jesús y no es solo yo, o sea, obviamente dejar que él me vea como niña, sino yo también verme a mí misma y que no se me olvide que yo fui esa niña y que esa niña no tenía no tenía muchas de las herramientas que necesitaba para afrontar muchas cosas que me siguen, digamos, acompañando hasta el momento. Entonces, claro, eso para mí fue como de, a veces creo que tengo que ser la versión madura y la versión adulta de mí misma, cuando en realidad el Señor siempre nos está viendo como niños y como lo dice él pues en la Biblia, en el buen sentido, ¿no? Como de sean como niños y nos lo dice varias veces. Y creo que ese ser como niños también es como reconocernos chiquitos, como cuando uno
de niño y todavía escucho a los niños haciendo un montón de preguntas, pero es que esto no lo entiendo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué esto? Y no para estar cuestionando a Jesús, sino de reconocer esa ignorancia y esa pequeñez dentro de nosotros mismos para querer saber más sobre lo siguiente, digamos, ¿no? Y junto a esto también continuamos viendo como algunos capítulos. Esta Semana Santa pusimos capítulos al azar, como pues para estar en el mood, de The Chosen también, y justo hubo uno también que va con lo de con qué me quedo para lo siguiente, y es el episodio de la hemorroísa. Entonces muestran a esta mujer que ha llevado muchos años luchando como con esta enfermedad y que no hay ningún poder humano que haya hecho que ella pueda curarse. Y muestran cómo ella se encuentra con los apóstoles y como que ellos le dicen que son seguidores de Jesús y ella dice, sí, yo he escuchado de él, llévenme con él, yo quiero verlo, no importa, yo me limpio, yo lo que sea que tenga que hacer, no necesito nada más. Claro, ella quería hablar con él, pero cuando se acerca empieza a sangrar nuevamente por su enfermedad y dice, no lo puedo tocar porque él quedaría impuro, digamos, según las reglas judías. Entonces dice, no necesito sino un hilo. Yo sé que él es el Mesías y que solo un hilo, tocarle un hilo de su túnica, va a sanarme. Y lo hace, y pues en la serie muestran como este poder sale de Jesús y que él como que empieza a buscar quién fue, y bueno, la historia que ya conocemos, por supuesto, y de que él dice tu fe, ¿no? La grandeza de tu fe. Y esa fue otra cosa que a mí me pegó un montón, porque yo en muchos aspectos de mi vida le pedí a Jesús que me sanara y que me continuara sanando y así. Pero me di cuenta de que yo en realidad no le estaba dando la oportunidad a Jesús de verdaderamente sanarme. Como que no le estaba creyendo que él me podía liberar, digamos, un poco en ese sentido. Y yo dije, ¿dónde está tu fe, no? Esta fe tan grande de esta mujer que no necesitó ni que él la volteara a mirar, sino solo tocarle un hilo de su túnica para que ya quedara sana, porque así es la fe. Entonces es que tanto le estaba creyendo yo a Jesús que él podía resucitar en mí, que él podía sanarme y también darme la oportunidad a mí de perdonarme a mí misma por muchas otras cosas. Entonces, claro, por eso les digo que fue una Semana Santa que me pegó muy duro en el sentido de reconocerme chiquita y como esos apóstoles cuando les dice también en el Getsemaní es que yo sé que sus espíritus están dispuestos, pero la carne es débil. Le decía yo a mi mamá, me lo voy a tatuar en la frente, para que nunca se me olvide de que nuestras fuerzas nunca son suficientes. Yo acá me tatuaje en la frente, para que... Pero sí, para mantenerlo siempre en mi cabeza, de que por más de que nosotros queramos tener un espíritu fuerte, por más de que nos mantengamos en oración, por más de que vayamos a Eucaristía, por más de que lo hagamos todo, nuestra carne humana es débil y nunca tenemos que dejar de acudir a Jesús en todo momento, días buenos, días malos, sea lo que sea que esté pasando. Siempre tenemos que creerle a Jesús y tener esa fe tan grande como la hemorroísa, de no importa cuántos años, no importa todo esto que vienes cargando, la fe. Solo con un hilo, solo con una comunión eucarística, solo con una oración, solo con yo sé que el Señor puede hacer grandes cosas en mí. Y yo lo sentí durante esta Semana Santa y viendo todas estas cosas, y era parte de mi reflexión que aparecía como les decía en el post, de gracias por dejarme comulgar con el corazón desesperado, porque así estaba. Y el decir, sí, el corazón está desesperado, yo estoy rota en muchos sentidos y muchas cosas, pero es que tú eres, o sea, nos dejaste mucho más que una esquina de tu túnica. Te quedaste tú mismo aquí por nosotros y aún así yo no había dejado que tú me sanaras, a pesar de que lo decía todos los días, de que era mi oración, de todo eso. Entonces, sí. Eso les quería compartir porque siento que fue una gran transformación, como les digo, de perspectiva, sobre todo. Pues Mafe estuvo en retiro espiritual y nos trajo las conclusiones. Y estuve en mi casa. ¿A dónde estuviste? Y estuve
Y estuve los 3 días con mi mamá. No, usted no sabe Ya la que tú eras llorada, la que la tenía estresada, Yaquisita. la llorada que yo me pegué ese Viernes Santo, no tiene nombre, No, creo no, que no, no. cada una lo vivió a su manera, sin duda alguna. Sin duda alguna, y Sí, para mí fue, o sea, cada una de nosotros la vivió a su manera, desde la necesidad, más que voy a decirlo así, desde la necesidad que cada una tenía en esta Semana Santa. Y Dios nos regaló. total. Total, lo que pasa es que yo siento que cuando llegas a la Semana Santa, tú llegas con una sed de Dios, de alguna manera, ¿sí? Y pues en la Semana Santa Dios te responde lo que necesitas escuchar, Tal cual. ¿sí? Y eso pues nos inspira a diferentes cosas y justamente creo que la invitación hoy es a eso, a no quedarnos en, ay, tan bonita que fue mi Semana Santa y todo, digamos, pues todas las revelaciones que tuvo Mafe, tan bonitas, pues que no se queden en eso. Y si tú que nos estás oyendo dices, no, pues a mí no me pasó nada de eso, a mí A mí yo me no sentí llovió, nada, yo yo siento que Dios no me habló. Yo tuve una época en la que yo sentía que Dios no me hablaba, que yo leía la Biblia, que yo oraba, y yo, pero Dios no me está hablando. Santa A mí Teresa duró también. casi toda su vida. Y Mm. está bien, entonces a veces de pronto yo quería como retomando un poco lo de cómo me encuentro con Jesús resucitado, es hoy en las redes nosotros buscamos mucho de Dios y buscamos enterarnos de Dios y nos salen un montón de influencers que a veces lo presentan como la receta mágica. Y entonces ya, si tú haces esto, esto y esto, y si tú no estás haciendo esto, estás mal. Y entonces uno como que se abruma y dice, Dios mío, no, ya me condené, y a eso súmale la cantidad a mí me ha pasado que a veces las redes se me inundan, no sé por qué mi algoritmo falla, y se me inunda con un montón de teorías Conspirativas. Ay, conspiranoicas nos llegan a religiosas. todos. Sí, nos llegan Sí, a todos. Es una Sí. especie de fariseísmo en cierta manera, o sea, en cierta manera es un fariseísmo de tantas reglas y si no, decía Martín Valverde en un concierto, si no te persignas de 90 grados desde el pecho hasta el ombligo y de la ajá, esquina, o sea, no es una bendición. exacto. Paso. Entonces es muy fácil caer en ese juzgar cómo estoy viviendo mi fe, en ese juzgar lo que estoy haciendo. Y así es muy difícil encontrarme con Jesús porque me estoy poniendo un montón de listas o de cosas que tengo que cumplir para que Jesús me mire. Y bueno, aprovecho el ejemplo que tocó Mafe, pues la hemorroiza que tenía, que podía chequear ella de la lista de perfección. Y es que es justamente eso. Y en la lectura que hacíamos de la homilía del Papa, yo como católico, yo como creyente, yo como cristiano, estoy llamado a llevar esa luz, a hacer ese cirio pascual en medio de la oscuridad, en medio de tanta duda, en medio de tanto estrés, porque sí, hoy nosotros estamos hablando de lo que nos abruma a nosotros en nuestra vida personal, pero yo creo que adicional a eso, a cada una nos abruman otras cosas, o sea, el panorama político mundial que estamos viviendo, el panorama ambiental que estamos viviendo, o sea, todo eso nos abruma y nos abruma y nos abruma, y es callarnos y dejar ser nosotros ese cirio en el que Jesús pueda iluminarse y pueda ser testimonio para los demás. Amén. Sí, entonces siento que cada uno vivió su Semana Santa, cada uno se inspiró y se le inspiraron diferentes cosas y yo digo, eso es lo tan maravilloso de Dios, que a cada uno nos habla lo que necesitamos escuchar y de la Sí, manera en que necesitamos escucharlo. Pero además de eso, es ahora yo con eso que Dios me dio, o sea, ya Dios prendió mi cirio, ya yo soy pelita. Entonces, ¿cómo no me apago? ¿Cómo me quedo encendida todo el año? Por lo menos hasta la siguiente Semana Santa que se me vuelva a encender el foco. Hasta el viento. Entonces es un poco eso, y yo hoy me quedo con eso, me quedo con, yo soy testigo y soy testimonio vivo de Dios.
y Dios y Jesús vive a través de mí. Y sí, Jesús resucitó, Dios está vivo, pero está vivo a través de mí. O sea, a veces esperamos a que se me aparezca Jesús aquí. No, resucité. Hola, amiga, ¿cómo estás? La Biblia Y para que eso, eso, tal cual. Y no, y no, Jesús está Jesús- resucitado. Jesús está resucitado aquí en medio de nosotras tres, hablan un montón de cosas que vivimos y que experimentamos, y está viviendo a través de ti que nos estás escuchando y que también estás con tu lucha y que estás con tu tema. Y quería, fue una cosita más que se me inspiró en algo de lo que dijo alguna de ustedes dos, que no, creo que fue Jackie, y es, hablábamos antes, la semana pasada, de la cruz, ¿no? De que tengo que soltar mi cruz y resucitar con Cristo. Pero aunque Cristo resucitó, todos los días tenemos una cruz diferente y hay que cargarla también con alegría y no dejarnos apabullar por eso, sino seguir cargándola sabiendo que vamos a resucitar y que vamos a estar resucitados como Cristo resucitó. Yo me quedo con eso. Amén. Amén. Yo creo que ¿Para qué más? cerremos, yo creo que ya. No, en serio, no, yo creo que ahí quedamos súper bien porque era todo lo que queríamos decir. Sí, bueno, que hable ahora o calle para siempre. ¿Algo para agregar? No, no se les olvide que la fe es atemporal. Todos los días hay que vivirla. No más. No, Eso, hasta ahí. Sí, reconocer perfecto. juntos ante Jesús siempre. Eso también. Esas son Chiquitos nuestras amados. conclusiones. Y tú que nos estás viendo, que nos estás escuchando, regálanos tu conclusión de tu Semana Santa, regálanos la conclusión de lo que escuchaste hoy y nos vemos la próxima semana sin falta. Un abrazo y felices Pascuas nuevamente. ¿Listo, Pascual? Felices Pascuas.